se ve bien y se escucha duro. ¿Me salgo yo también? Bueno, le pedimos Bueno, le pedimos disculpas. disculpas. Todavía se escucha Todavía se conmigo. escucha conmigo. No sé si es la transmisión No por sé si es la internet. transmisión por internet. ¿Tú me escuchas? Sí, ¿Tú me Alexandra, escuchas? que está con nosotros, por favor, indícanos si todavía se escucha el eco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Todavía tengo el eco. Todavía tengo el eco. Bueno, hagamos una cosa. Bueno, hagamos porque una aquí cosa, nosotros porque somos aquí nosotros residentes. somos residentes. Vamos a dar inicio. Vamos a dar Trataré de inicio. hablar lo Trataré de mínimo, hablar lo mínimo. porque este espacio es para Porque ti este hoy, espacio es Torcuato. para ti hoy, Torcuato. Háblanos, porque hoy Háblanos, el programa porque de hoy el conversaciones programa para de crecer conversaciones para crecer es sobre es sobre beneficios beneficios del coaching del coaching organizacional. organizacional. Nos vas a hablar de tus Nos experiencias. vas a hablar de tus experiencias, Nos vas a hablar de nos todas vas las a cosas que hablar has de todas las aprendido cosas que has aprendido como ese extraordinario como ese coach extraordinario de coach empresas que eres. de empresas que eres. Adelante, Torcuato. Adelante, Torcuato. Gracias, Carolina. Sí, bueno, es un tema que me apasiona de entrada y realmente pues pertenezco al mundo organizacional. Apenas me gradué de ingeniero, comencé a trabajar en una empresa de alimentos y digamos, ese aprendizaje de ese muchacho de 22 años, que ya comenzó a tener responsabilidades en una planta y personal a su cargo, era así como intuitivo, Carolina, o sea, ¿y ahora qué hago? O sea, venía con muchos conocimientos, pero ¿y dónde los aplico? ¿Qué hago con esto, verdad? Entonces, había algo en mí que me decía que el secreto estaba en la conexión humana, en el trato respetuoso y el saber entender que a pesar de que yo me venía graduando de ingeniero, y estaba trabajando allí con un obrero que desarmaba una bomba, él sabía mucho más que yo y tenía que aprender de él y con humildad, y bueno, todo eso era, vamos a decir, intuitivamente era lo que yo considero que es el coaching o lo que debe ser un líder coach en una organización. Lo estaba haciendo de manera intuitiva, basada en mi personalidad, basada probablemente en los valores que había recibido en mi casa, de respeto al ser humano. Y te digo, muchas veces me sentía perdido. O sea, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Muchas veces me manipularon porque, digamos, ese trato bonito, respetuoso, es malentendido. En muchos casos es entendido como debilidad y sobre todo en una gerencia como la de los años 70. Yo empecé a trabajar en el año 77, 70 y 80, era una gerencia de látigo, era una gerencia diferente a la que yo intuitivamente sentía que debía ser. Entonces, bueno, fueron muchos años de esa forma y dentro de las organizaciones llegué a ocupar posiciones de dirección. Llegué a ser, a los 3 años de graduado, ya era gerente de esa planta de alimentos y tenía a mi cargo muchas personas, muchas mayores que yo. Y ese era otro reto, otra dificultad, porque ¿qué les podía yo decir a ellos que ellos no supieran? Entonces, con la misma humildad de la que te hablaba antes, pues me puse a la orden. Mira, yo estoy consciente de que tú dominas esto mejor que yo. Yo simplemente necesito estar informado, en nuestras reuniones me cuentas, de manera tal de que, bueno, podamos tomar decisiones juntos. Entonces era un poco ese estilo, ¿verdad? Que más adelante comprendí con el tiempo que era el estilo de lo que yo hoy en día pregono
y he formado líderes coach. Ya a mí en los últimos tiempos me ha tocado formar líderes coach y bueno, se preguntarán, bueno, ¿qué es para ti un líder coach? Un líder coach es un líder, pero que tiene un poco más que lo que es el liderazgo común, como lo entendemos, de transmitir a otros su visión, guiar a otros hacia a esos objetivos que él quiere lograr, motivarlos con su visión, pero más allá de eso es un líder que sabe tomar en cuenta a las personas, que los escucha, que utiliza la pregunta poderosa para hacer esa reflexión, para hacer ese eco, para que las personas se sientan empoderadas, sepan que dentro de ellos está la respuesta, que no necesitan preguntar casi nada, porque probablemente más allá de conocer cuáles son las directrices organizacionales, la gente sabe lo que tiene que hacer, y las preguntas son muy sencillas. ¿Qué has hecho tú en otras ocasiones como esta? ¿Qué crees que se podría hacer en este caso? La persona se siente tomada en cuenta, se siente escuchada, se siente que se va a hacer lo que él cree que se debe hacer. Y eso lo compromete, eso lo acerca a ser una persona más responsable, comprometida con la organización. Eso es lo que es un líder coach. Torcuato, esa actitud humilde, ¿cuántas puertas te abrió? ¿Cuántas puertas te abrió? Pues mira, hubo momentos en que yo pensaba que no, que me las cerraba, porque por lo que te decía antes, de lo que es la cultura en general, y todavía queda mucho de eso en las organizaciones, todavía nos encontramos algunos personajes que piensan que esa manera de ser es débil, no es buena. Yo no he cambiado ni un milímetro esa manera de ser, siempre he mantenido ese esquema. Hoy en día asesoro empresas porque 20 años después de estar ocupando posiciones gerenciales, cuando hice mi maestría de administración de empresas, sentí que yo tenía una experiencia más una formación adicional para ayudar a otros como asesor ya. Todavía no había llegado al coaching. Eso ocurrió como 10 años más tarde o 15 años más tarde. El coaching en mi vida está relativamente cerca, no hace sino escasamente unos 10 años. ¿Cómo llegó? Y sí me abrió puertas, Carolina. Aunque yo no lo supiera, aunque yo no lo creyera en ese momento, sí me las abrió porque retrospectivamente viendo, me doy cuenta de que muchas de las cosas que he logrado, las he logrado porque esa humildad es bien recibida, porque esa humildad se asocia con el respeto al otro, porque se asocia con credibilidad, se asocia con muchas cosas que son importantes para que luego te tomen en cuenta. Entonces, definitivamente, pues, lo recomiendo. Entiendo. ¿Y cómo llegó el coach a tu vida? Bueno, fíjate que tenía ya más de 10 años, un poco más de 10 años en organizaciones. Yo hice un programa de auditor líder de ISO 9000 y comencé con una empresa con la que todavía me mantengo. Hoy en día estoy en su junta directiva. Tengo 21, 22 años con ellos. Y comencé ayudándolos a lograr su certificación ISO 9000 en la planta. Después lo hice en la comercializadora y después, bueno, se logró en otras empresas como asesor, que era lo que ya yo era en ese momento. Asesor de empresas. Estaba en el otro lado de la silla. Esa silla que yo había ocupado con posiciones gerenciales, ahora yo estaba en el otro lado y eso me permitía, con los conocimientos adicionales adquiridos, me permitía ayudarlo. Empecé, como te digo, con ISO 9000, después empecé a trabajar la parte de planificación estratégica, programas de calidad de servicio y programas de supervisión. O sea, estando con una empresa que me contrató un programa de supervisión de 24 horas como para, creo que eran 120 personas. Estaban distribuidos como en 10 grupos, más o menos. Tenía que replicar ese programa para 10 grupos
y me dijeron, queremos que le pongas un poquito de coaching. Yo, en ese momento, todavía no había escuchado de eso. Dije, mira, déjame investigar y te respondo, porque me gusta dar lo que realmente yo manejo. Cuando me metí y vi que era algo tan bonito y que además yo lo venía usando y aplicando, ya no intuitivamente, sino porque en un programa de desarrollo personal que había hecho como 5 años antes, me había formado como coach sin saberlo. Y bueno, me entusiasmó tanto que le metí las 4 horas, fue muy bonito y quedé enamorado de eso y después hice mi formación como coach, que inmediatamente entendí que además debía pasar al proceso de credencialización. Y lo hice con ICF, que fue lo que me recomendaron, y pues estoy encantado de formar parte de esta gran organización que tiene tanto que ofrecer, sobre todo inclusive a nivel organizacional. Así es. Así es. Como menú principal de hoy, casos. Háblanos ¿Cómo? de tu experiencia como coach organizacional. Sí, ha sido bien interesante porque ha sido no un aprender, ni siquiera un reaprender, sino un darme cuenta de lo que sabía. Hacer el coaching organizacional, ayudar a otros, como lo escuché en un congreso de la ICF que asistí en Brasil, escuché a 4 presidentes de transnacionales hablar de lo que para ellos era el coaching organizacional y cómo el coaching les había ayudado a ellos en sus vidas. En alguna encrucijada que muchas veces a nivel organizacional se da cuando hay los ascensos. Los ascensos generan en la persona una encrucijada porque tiene que asumir nuevas responsabilidades y todo lo que sabe y la preparación que tiene le valió para llegar allí, pero tiene nuevos retos. Claro. Y nuevos retos que muchas veces la persona no sabe cómo enfrentar, se le desequilibra un poco su vida personal. Entonces es el momento en que el coaching, y ellos lo declararon, o sea que gracias al coaching estaban donde estaban, ya en posiciones de presidente, pues estaban hablando desde el rol de presidente que tenían en ese momento. Entonces, bueno, esas encrucijadas representan momentos donde hay que hacer cambios, hay que dedicar un poco más de tiempo, hay que escuchar más a la gente, en fin, cosas que probablemente no se habían planteado en las posiciones que tenían anteriormente. Y esa reflexión que te hace cuando tú estás en una sesión de coaching, pues te ayuda a darte cuenta cuáles son las fortalezas con las que cuentas para enfrentar estos nuevos retos. Y además declararon ellos que hoy en día eran organizaciones comprometidas con el coaching, le ofrecían coaching a los gerentes precisamente para ayudarlos a ser mejores gerentes, para formarlos, como decía yo hace un rato, como líderes coach, que va un poco más allá de un gerente y de un líder. Es ese líder que tiene esas herramientas adicionales de escuchar, de preguntar, de observar, que son típicas de un coach. Tú sabes, Torcuato, que en el coaching organizacional es muy importante dar resultados. Ese retorno de la inversión. ¿Cuál es tu experiencia como coach en todo lo relativo a los resultados? Mucho tiempo, poco tiempo, pocas sesiones. ¿En qué consiste? Sí, fíjate que el reto ideal es hacer un antes y un después, la medición previa al inicio del coaching de aquellas variables duras y blandas, porque no todas las variables son medibles. Hay variables blandas que tienen que ver con el clima organizacional, que tienen que ver con la manera de comunicarse de las personas, lo cual es observable 100%. Y hay variables duras que también son medibles y que se puede plantear, digamos, el reto de decir, bueno, cuál es hoy en día, digamos, cuál es el acierto que tenemos en la culminación de proyectos, por ejemplo. O sea, qué tan efectivamente los culminamos en tiempo y en presupuesto, por ejemplo,
algo que se puede medir. Inclusive, ¿cuál es nuestro retorno de inversión en este momento? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está el flujo de caja? Todas esas cosas son duras y son medibles. Y está demostrado, está demostrado. Yo aquí no te puedo hablar solamente de mi experiencia porque, como te decía, yo estoy en el mundo del coaching desde no hace tanto y he tenido unas 4 o 5 experiencias en empresas donde lo que hemos medido son variables blandas, pero sí sé de los estudios que hace la ICF año a año, o sea, no todos los años, pero ICF, por lo menos que yo sepa, tiene 4 estudios, 3 publicados y 1 por publicar, que se hizo el año pasado. Son estudios muy grandes, porque ICF está a nivel mundial, más de 140 países, y hace estos estudios con la PwC, la PricewaterhouseCoopers, que es una transnacional muy grande en el área de investigación. Y ha conducido estudios que yo sepa, desde el 2007 para acá. Por lo menos 4, incluido el del 2019, que está a punto de publicarse ahora en el 2020. Y cuando digo publicarse es porque se publican en la página de ICF Global. Y hay acceso, inclusive para las personas que no son miembros de ICF, tienen un acceso un poco más restringido. Los miembros tienen una información mucho más completa y los capítulos, como nosotros que participamos en esto y logramos superar la meta que nos habían puesto de que más de 100 personas participaran en esa encuesta, vamos a tener un acceso privilegiado. Vamos a tener una información más completa que esperamos poder compartir con nuestros miembros y con nuestros coaches que nos siguen, con la comunidad en general. Torcuato, para aquellos coaches que quieren ingresar al mundo del coaching organizacional hoy, ¿qué consejo le darías? Bueno, mira, el tema es que debes comenzar por tener claro cuál es tu oferta, ¿ok? O sea, tus habilidades en esta área, ¿verdad? En mi caso, pues tengo una experiencia amplia gerencial previa que se complementa a mis conocimientos y a mi formación como coach. Pero hay formaciones de coaching de equipo, hay formaciones de coaching con PNL, que son complementarias y que son útiles para un coach que quiere ingresar al mundo organizacional. Pero definitivamente es importante la credibilidad que tú como persona tengas y cómo tú te presentas. O sea, te tienes que presentar comprendiendo lo que tú decías hace un rato. Para las empresas es importante los resultados, las mediciones. Entonces tú tienes que estar dispuesto a ofrecerles esas mediciones. Una medición de entrada, una medición de salida son recomendables, ¿verdad? Es importante entender que en el mundo organizacional muchas veces nos encontramos con gerentes que piensan que quienes necesitan el coaching son sus colaboradores. Y con mucha humildad y con mucho tacto y con mucho respeto, ¿verdad? Tú tienes que llevar esa conversación al punto donde este gerente también entienda que esto es parecido a la formación. La formación es en cascada. Se le debe dar primero a los niveles altos y debes bajarla progresivamente a todos los niveles. Así es el coaching. O sea, tú como gerente, si tú estás solicitando coaching para tus colaboradores, tú deberías aceptar también unas sesiones para ti, que son útiles para, digamos, descubrir tu potencial, cuáles herramientas tú tienes para cambiar un poco tu estilo gerencial, qué te puede estar fallando y qué te podría estar ayudando si tomaras en cuenta otras herramientas, como por ejemplo el uso de la pregunta. Eso es muy interesante y muy importante. Torcuato, te hago una pregunta un poco filosófica. ¿El clima organizacional es delegable? Porque definitivamente no. El clima organizacional se crea con tu ejemplo y con tu participación como gerente. O sea, un gerente puede entorpecer o favorecer
un clima organizacional. Un clima organizacional se logra cuando hay confianza, cuando hay respeto. Y el respeto es una autopista en dos sentidos, va y viene. O sea, si tú no eres el primero en respetar, no puedes exigir respeto, el respeto se gana. Y se gana el respeto y se gana también ese clima organizacional, ese ambiente agradable donde la gente simplemente dice, y hay muchísimas mediciones muy complejas para medir clima organizacional, pero hay mediciones muy sencillas. Yo tengo una de 12 preguntas que está publicada en el libro de Primero rompa todas las reglas, que es un libro que yo siempre recomiendo, de una investigación realizada por la organización Gallup. Y en ese libro, con 12 preguntas, tú puedes hacer un pequeño ensayo de cómo está tu clima organizacional. ¿Cómo se llama? Vas a entender cómo se siente la gente. Sí. ¿El libro? ¿El libro? Se llama Primero rompa todas las reglas. Y es un libro publicado por la organización Gallup. Uno de los dos autores, el que recuerdo en este momento, es Marcus Buckingham. Marcus con U y S, y Buckingham como el palacio. Marcus Buckingham. Marcus Buckingham. Ajá. Sí, muy bueno ese libro. ¿Y la dinámica actualmente? Con COVID-19. ¿Cómo ha pegado la Bueno, la dinámica actualmente ha sufrido cambios importantes. En esta empresa con la que yo tengo 20 y tantos años, desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, tuvimos una reunión. Esta empresa está conformada, la junta directiva, por 3 hermanos, 2 directores ejecutivos que son 2 jóvenes de 41, 42 años. Uno lleva a cabo la parte de operaciones y la otra lleva la parte de administración y finanzas. Y 2 asesores que estamos en la junta directiva, que soy yo y otro asesor. El presidente de la empresa, uno de los hermanos, me llamó y me dijo, vamos a hacer una reunión con los 2 directores, él y yo. Y yo estoy siempre mucho más abocado a la parte, digamos, de recursos humanos y de gestión humana. Esa es la parte más fuerte mía en la junta directiva, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una reunión donde, sin pelos en la lengua, le dijo a estos 2 directores jóvenes, le digo, mira, vamos a estar claros, no estamos de vacaciones. Aquí vamos a ver cómo hacemos para que esto funcione. Si no podemos vender ahorita, está bien, no podemos vender, pero vamos a hacer cursos, vamos a mantener reuniones constantes online. Y mira, así comenzamos. Tenemos 3, 4 meses reuniéndonos todas las semanas, ya todos, ya no solamente él, los 2 directores y yo, sino los otros 2 hermanos y el otro asesor. Y bueno, 2 de ellos están en España, los otros 4 en Caracas, yo acá en Valencia, y nos reunimos todas las semanas y hemos avanzado increíblemente. Las ventas se han reactivado. A pesar de la situación del país, hemos tomado una cantidad de decisiones importantísimas. Entonces, sí se puede trabajar de esta manera. Hay muchísimas limitaciones de movilidad. Ellos tienen vamos a decir, el sistema con el cual trabajan, que es el SAP, el Profit. Este sistema administrativo lo tienen en las oficinas y muchas veces tienen que trasladarse a la oficina para hacer algunas cosas, pero la mayor parte de las cosas se están haciendo desde casa, con comunicación con los clientes y se hacen despachos. Y todo empezó, con la inquietud de mantenerse vinculado. Sí, es correcto. Sí, entender que había habido un cambio, pero que ese cambio no implicaba que estábamos fuera del aire, o sea, que estábamos fuera del mercado, o sea, que teníamos que estar al lado de los clientes, que teníamos que decirles, estamos con ustedes, aquí estamos trabajando desde casa, salvando algunas dificultades, podemos atender sus necesidades. Y antes de eso, porque eso vino después, Carolina, lo primero fue entender que no estábamos de vacaciones y que si bien tal vez iba a ser un poco más difícil vender,
y tal vez no íbamos a poder vender igual que antes, podíamos hacerles saber a los clientes que allí estábamos para atender cualquier inquietud, cualquier necesidad, y que además habían oportunidades de aprovechar este tiempo para capacitación, que es muy importante en las organizaciones. Y así se hizo. La capacidad de adaptación es mucho más fácil con el coaching organizacional. Sí, fíjate que dentro de los estudios de la ICF, una de las conclusiones a la que ellos han llegado es que todas las demás intervenciones, como es la formación, como son intervenciones para la mejora del clima organizacional, todas esas intervenciones típicas que tradicionalmente conocíamos que se hacen y se hacían y se siguen haciendo en las organizaciones y que se seguirán haciendo porque son importantes, son mucho más efectivas si se hacen acompañar del coaching. Porque el coaching ayuda a que las personas comprendan mejor su situación, se comprendan mejor a sí mismas, se comuniquen mejor, respeten al otro, entiendan la importancia del trabajo en equipo. Entonces todo esto potencia lo otro. O sea, el que tú hagas una intervención de coaching va a ayudar a que las personas aprovechen muchísimo mejor la capacitación. Porque en una capacitación se te dice qué hacer, pero muchas veces la gente sale de una capacitación y no sabe cómo hacerlo. Y el cómo está dentro de ella misma, y eso es lo que el coaching te da. El saber que tú tienes las respuestas internas. Entonces tú te haces las preguntas y obtienes las respuestas de cómo vas a utilizar esa capacitación que has recibido. Te hago una pregunta que me han hecho a mí. Si me acabo de certificar como coach organizacional, ¿es válido que yo me ofrezca para hacer sesiones gratuitas? Sí, es que mira, las sesiones gratuitas son importantes y ICF inclusive a la hora de otorgar una credencial, las toma en cuenta. O sea, hay un porcentaje de tus sesiones de coaching que deben aplicar para la experiencia que tú debes demostrar que tienes cuando vas a obtener una credencial. En el primer nivel, la primera credencial de ACC son 100 horas, y esas 100 horas pueden tener un porcentaje importante de horas, lo que llaman pro bono, gratuitas. Y hay que hacerlas, yo las hice, Carolina, con todo y que tenía una experiencia organizacional, con todo y que yo tenía, bueno, a esta empresa con la que yo trabajo de hace 22 años, yo llegué, hablé con el gerente general y le dije, mira, quisiera hacer, ya había hablado con varios gerentes, con 5 de los gerentes o 6 de los gerentes, y les había explicado lo que era el coaching y los beneficios que les podría dar, y los había entusiasmado a que ellos quisieran hacer unas sesiones de coaching conmigo. Bueno, yo les hice 8 sesiones de coaching gratuitas creo que fueron 5 gerentes. Eso fueron 40 horas que se sumaron a mi experiencia. Por supuesto que yo no estaba experimentando con conejitos de India, yo era una persona preparada, yo era una persona que tenía una formación, una experiencia, pero necesitaba que alguien que todavía no me conocía como coach hiciera coaching conmigo para yo poder avanzar y demostrar que tenía horas de coaching. Entonces, sí, por supuesto que hacer horas de coaching gratuitas es válido, es importante. Y según tu mirada, ¿cuál es la principal herramienta del coach organizacional? Yo creo que no creo que haya una sola, Carolina. Tu formación como coach es válida para cualquier ámbito, el organizacional o cualquiera, porque el coaching, en definitiva, los principios son los mismos a nivel organizacional que a nivel personal, con personas. A fin de cuentas, lo que hay en las organizaciones son personas. Pero en el coaching organizacional, yo creo que la mirada es importante tener un conocimiento de cómo son las organizaciones, entender eso que tú decías hace un rato, a las organizaciones les gustan resultados y mediciones, entonces poder ofrecerles esas mediciones y poder hablar en un lenguaje similar al que ellos hablan, ayuda a que tú puedas ingresar con más o menos facilidad a una organización. Excelente. Vamos a leer un poco a nuestros enemigos. De Ferrer Plata Coach, saludos, feliz día.
L. Granela dice L. Granela dice excelente la explicación. Daisy Cuicas, eso es correcto, eso es correcto, mi querido amigo. Soy Claudia Saludos, Echeverri. Daisy. Gracias por la recomendación. Gracias, Claudia. Saludos, estamos juntos, saludos para ambos, gracias. Y bueno, así felicitándote y saludándote. Gracias a todos los que están presentes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido la mayor ganancia que has tenido como coach organizacional? Mira, es un proceso de aprendizaje, Carolina. La mayor ganancia yo creo que es que me dejan grandes aprendizajes que hoy en día me permiten, viendo hacia atrás, recordar cómo muchas personas que yo en algunas ocasiones, no lo hago con frecuencia y es importante hacerlo, pero en algunas ocasiones me he dedicado a pedir algunos testimonios y a veces me quedo tan sorprendido de lo que hice sin haberme dado cuenta que lo hice. Cosas que ayudaron a empoderar a personas, a darse cuenta del potencial que tenían. Algunas personas sencillamente a raíz de esto pues comenzaron a explorar otras alternativas para sus vidas profesionales, relaciones que no les estaban haciendo bien, comprendieron que tenían que tomar distancia, emprendieron un camino de asumir un liderazgo que tenían y no se habían dado cuenta que tenían. Entonces todo esto me deja un conjunto de satisfacciones muy bonitas que bueno, cuando las recuerdo y las revivo, pues me dan entusiasmo para seguir. Al principio hablabas de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo se exige actualmente? ¿O cuál es el que nos ayuda a salir adelante en este proceso COVID-19? Mira, definitivamente que hay estilos de liderazgo, pero yo recomiendo un liderazgo centrado o basado en principios, en valores, porque los valores son los que te guían, son los que te ayudan a mantener un respeto, a escuchar al otro, a saber que el otro es importante. Eso no quita, como dice el dicho aquel refrán, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Te toca como gerente en muchas ocasiones arrugar la cara, ¿verdad? Como decía mi papá, ponerte morado una sola vez y no colorado cada rato, ¿verdad? O sea, más de una vez pues te puede tocar simplemente aclarar, porque la gente a veces tiene miedo de hacer una gerencia de buen trato, una gerencia de consideración, de respeto, porque piensan que le van a faltar el respeto. Bueno, es posible que en algún momento eso ocurra, Carolina, pero cuando ocurra es cuando te pones morado, pero morado en el buen sentido. Simplemente le vas a decir a la persona, mira, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. Creo que te confundiste. O sea, yo te estoy dando un trato respetuoso y tú estás abusando por esto y por esto y por esto, y bueno, lo escuchas y le das la oportunidad. Seguramente que lo que vas a encontrar es un discúlpame, es verdad, me equivoqué, no volverá a pasar. Pero tú te creces como persona, como ser humano y como gerente, como líder. Gracias. Fíjate que Alexandra Walton pregunta, ¿cuál sería un consejo que me daría o que le darías a coaches que están empezando en este lindísimo camino? Me imagino en el camino organizacional. Debe ser lo que Alejandra pregunta. Mira, yo creo que hay que comprender primero cómo son las organizaciones. Tú tienes que entender, al igual cuando yo comencé a trabajar en el mundo de las consultorías organizacionales, yo en esa época ofrecía, bueno, como te dije, primero ISO 9000, pero después estuve ofreciendo talleres, cursos, y eran cursos que yo sigo diciendo hoy en día, era un traje a la medida. Yo tenía que reunirme, yo le decía, mira, este es el contenido que yo tengo, pero me gustaría saber cuáles son tus necesidades. Y cuando iba a hacer una asesoría, era también así, yo me sentaba a escuchar, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame. O sea, ¿qué es lo, o sea, como el médico, ¿qué hace un médico? Un médico escucha al paciente y trata de identificar los síntomas para que a partir de los síntomas tú puedas detectar cuáles son las causas de lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando.
Entonces, por supuesto que ayuda si tú has pasado por una organización, eso es de gran ayuda, pero yo no te voy a decir que es indispensable. O sea, tú puedes comprender a las organizaciones de una manera un poco menos práctica, tal vez como en mi caso, que nací en una empresa prácticamente, pero puedes entenderlas igualmente con este sistema que te estoy diciendo ahorita. O sea, de conversar, de escuchar, de diagnosticar, eso te va a ir guiando. Excelente. Daisy dice, eres un maestro, querido amigo. Gracias, Daisy. Dalia dice, la satisfacción de ser útil para el crecimiento de otros. Conchita, saludos Conchita. Saludos Conchita, dice. Gracias. Así es, las empresas siempre piden números y resultados. Sí. Y el reto para el coach es demostrar la efectividad del coaching. Definitivamente, sí, señor. Saludos, estamos juntos, dice. Me gustan mucho las preguntas de las historias del Instagram de Torcuato. Ajá. Gracias. Ajá. El alma tiene color. Dice saludos. Hola. Conchita dice, ¿cuál es el mayor reto que tienen los medios de conexión online? Mira, demostrar credibilidad, demostrar conexión, mantener la presencia. Yo te puedo decir que en el liderazgo que tengo yo ahorita en esta organización con la que trabajo hace muchos años, me lo he ganado precisamente con eso que decía ahorita, con credibilidad, con cercanía, con apoyo. Desde que comenzó la cuarentena, creo que he triplicado, si no cuadruplicado, las horas que le estoy dedicando a la empresa, con menos ingresos, porque hemos tenido que hacer unos ajustes hacia abajo también, pero estoy satisfecho porque era necesario, es lo que había que hacer. Entonces un líder tiene que tener eso, esa capacidad de respuesta, esa capacidad de compromiso, eso le va a generar credibilidad, va a generar confianza en él, y es lo que un líder tiene que tener. Entonces un coach organizacional también es un líder. Sí, yo diría que sí, Carolina. Yo pienso que un coach organizacional es un líder en otro sentido, que probablemente, porque fíjate que un líder inspira. Un coach a lo mejor no inspira, pero de alguna manera con sus preguntas te inspira, o sea, te hace encontrar las respuestas. El líder te inspira con su accionar, con su credibilidad, con la visión, con el compartir sus sueños, y que hagan eco en el otro. Bueno, Torcuato, ya para finalizar, tu mensaje para todos nosotros que estamos escuchándote. Bueno, seguir adelante. Este es un camino bonito, es un camino para quienes están en el mundo del coaching y se quieren acercar a las empresas. Los animo a que lo hagan. De verdad que es un mundo muy bonito, es un mundo de personas que tienen retos y que muchas veces no quieren reconocer que tienen miedo, porque tienen miedo. Un gerente se siente, es un ser humano como cualquier otro, con sus temores, y entonces ayudarlo a acompañarlo, a apoyarlo en ese descubrir el potencial que tiene es importantísimo. Gracias, Torcuato. Gracias a todos los presentes. L. Granela dice una buena entrevista, muy buena entrevistadora. Gracias. Descubriendo talentos ocultos. Conchita dice muy cálida y valiosa conversación. Gracias, Conchita. Un abrazo. Excelente conversación, dice Alexandra Walton. Dalia, es así, Torcuato. Y acercarse desde esta. No logro leer bien. Vamos a ver. Desde esa visión es el camino. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Gracias, Torcuato. Gracias, Torcuato. Gracias a ti, por tu Carolina. sabiduría y tu humildad. Y tu humildad. Siempre a la orden. Absorbimos todo lo que nos dices. Estoy a la Gracias. orden, estoy a la orden. Gracias. Desde mis redes Nos vemos sociales el y próximo Nos vemos personales. el próximo sábado. Seguro. Chao.